buenas noches, iglesia. Qué bueno estar con ustedes una vez más en este tiempo que hemos apartado para celebrar este tiempo de Semana Santa y tomar cada noche para poder hablar algo que tenga que ver con lo que estamos hablando en la Semana Santa. El domingo pasado iniciábamos con este tema que era la entrada triunfal a Jerusalén y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y hoy quiero seguir con el tema, así como lo vamos a hacer sucesivamente el miércoles, jueves, viernes y los días que sigamos. Pero hoy la enseñanza tiene como título ¿Cuidas tu templo? Es la enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy y quiero que usted lo analice desde el punto de vista que usted es templo del Espíritu Santo, que Dios lo ha apartado, que Dios lo ha llamado, que Dios lo redimió y que ahora el Espíritu Santo mora en su corazón y que el templo de Dios ya no es un lugar físico, sino que ahora es usted mismo. Por eso quisiera iniciar con el texto donde en Corintios Pablo nos habla lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y acá entonces vuelvo a recordar esa parte del templo físico y el templo espiritual que somos ahora, porque algo que era importante en el pueblo de Israel en la antigüedad era el templo. Usted recuerda que cuando ellos salieron de la tierra de esclavitud de Egipto y estaban dando vueltas en el desierto, Dios mismo le dio a Moisés las formas, las medidas y todas las características. Es más, le dio la mano de obra y también el material para que él hiciera en el desierto un tabernáculo. Ese tabernáculo que estaba constituido por el atrio, por el lugar santo, por el lugar santísimo, cortinas, madera, obras ornamentales. Estaba el tabernáculo, la pila del lavatorio, estaba el arca del pacto en el lugar santísimo, y todo eso era una simbología del templo de Dios, donde en el lugar santísimo, en ese lugar especial, estaba la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, más adelante usted recordará cuando ya ellos han entrado a la tierra prometida, como el tabernáculo sigue estando con ellos, pero en el reinado de Saúl hay un momento doloroso donde se pierde el arca, perdón, no es en el reinado de Saúl, es antes, cuando está Elí, los profetas, los hijos de Elí, perdón, y pierden el arca, y bueno, un montón de acontecimientos. Pero cuando David llega al reinado, él quiere llevar el arca nuevamente y bueno, la lleva, coloca un lugar especial y él tiene en su corazón empezar a reunir fondos, reunir materiales para construir ese templo. Dios no le permite construirlo porque dice: eres un hombre que ha derramado sangre, así que no vas a construir templo para mí. Pero le deja la misión a Salomón, y después de todo lo que había recogido Saúl, como que deja, David deja todo lo que necesitaban, y ahora Salomón construye un templo majestuoso. Y también la palabra nos expresa o nos habla de cómo ese lugar se llena de la gloria y de la bendición de Dios. ¿Por qué le hablo de esto? Porque es entender a partir de ese momento lo importante que era para ellos el templo. Es más, cuando Jesús está en su ministerio público, resulta que lo explicaba, creo que la semana pasada en una de las citas en casa, le explicaba cómo cuando los discípulos iban con Jesús, así como cuando usted va a una ciudad que no conoce y la persona que vive en esa ciudad le empieza a mostrar: ay, acá queda tal edificio, acá vive tal persona, acá se hace tal cosa. Así ellos le mostraron, cuando pasaron en el templo, dijeron: vea, este templo lleva tanto tiempo construyéndose, y era como el orgullo de ellos. Y Jesús les habla y le dice: bueno, pero ese templo yo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a volver a levantar. Y ellos lo miraron como diciendo: a ver, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Cuánto tiempo se demoraron construyendo este templo y ahora tú dices que lo vas a destruir y en 3 días lo vas a levantar? Pero él se refería a su propia vida, a su propio templo, que era anunciando su muerte, ¿de acuerdo? Pero ahora, a partir de ese momento, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, cuando Él muere, padece todo lo que tiene que padecer, muere y resucita el tercer día, y cuando empieza el ciclo de la iglesia en el día del Pentecostés, ese día el templo deja de perder esa preeminencia. La ley ceremonial, como también se los he explicado, deja de ser vigente y empieza a convertirse en nuestra vida en el lugar de bendición, ¿de acuerdo? Y ahora ese lugar santísimo que teníamos en el templo, ahora es nuestro corazón, nuestro espíritu, donde habita a través del Espíritu Santo la presencia de Dios, y donde le podemos alabar y donde le podemos bendecir, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con nuestra charla acerca de esa última semana que Jesús vivió sobre la tierra, y queriendo ahondar más en las cosas, dejando la parte tradicional como lo hablaba el domingo,
y entrando más a entender en profundidad qué es lo que Dios quiere enseñarnos y qué es lo que nos está hablando, entonces ocurre un episodio que, al igual que la entrada triunfal a Jerusalén, también se relaciona o se menciona mejor en los 4 evangelios. Ahora hago una salvedad. La mención que se hace de la limpieza del templo en Juan capítulo 2 más o menos, no se refiere a esta misma que hablan Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la misma que es en la última semana, pero ya Jesús había hecho una observación igual en el inicio de su ministerio, y lo relata Juan. ¿Por qué sabemos que son diferentes? Porque en esa primera oportunidad resulta que los sacerdotes, los encargados del templo, le hacen el reclamo a Jesús y le dicen: bueno, ¿y usted por qué viene a decirnos esto? En esta oportunidad nadie se atreve a decirle a Jesús nada. Y él viene y tiene una actitud bien fuerte con respecto a lo que estaba sucediendo en ese lugar. Por eso hoy, siguiendo con mi texto de Mateo, quiero hablarles acerca de ese templo, y a través de ello quiero hoy hablar de esa enseñanza, y espero que sea una bendición para usted, así como lo ha sido para mi vida. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17, entonces es el texto sobre el cual voy a basar mi enseñanza, y quiero, si usted tiene la Biblia, si no, creo que en la pantalla va a aparecer el texto. Dice la Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Así que la experiencia o la historia que nos está contando Mateo es la experiencia donde Jesús está allí inmediatamente después de que sale o pasa la entrada triunfal. Yo no le puedo decir si fue el mismo domingo, no le puedo decir si fue el lunes o al día siguiente, pero sí le puedo decir que ocurre en esa última semana, donde Jesús está entrando como en ese celo, y cada una de las cosas de las que vamos a hablar en esta semana son claves, porque es como la última semana donde Él mismo se está mostrando como el Dios que viene a restaurar la relación con los hombres, pero en esa misma semana donde tal vez nos hace énfasis de mostrarlos cuál es el error, por qué la ley no pudo alcanzar todo lo que se pretendía, y cómo Jesús es el que viene y afianza esa relación con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, este texto de Mateo en realidad está narrando dos acontecimientos diferentes, pero que tienen un mismo propósito, aunque estos acontecimientos sean opuestos el uno del otro. ¿A qué me refiero? El primero es el reclamo que hace Jesús sobre el templo, donde les hace caer en cuenta a los sacerdotes, a los fariseos, a los que son encargados de ese lugar, de cómo ellos, un lugar que era para el encuentro, para la adoración, para la alabanza al Señor, ellos lo han convertido en una cueva de ladrones. En un momento vamos a hablar por qué Jesús decía eso, aunque usted ya en la lectura lo sabe: la venta de las palomas, la venta de los animales y las cosas que estaban sucediendo allá. Pero esa es la historia en la cual, negativa podríamos decir, en la cual Jesús está diciendo: no, espere, esto que están haciendo acá no es lo correcto, no es el propósito por el cual se levantó el templo, no es lo que mi Padre quería cuando habló del templo. Y yo quiero que usted tenga en su imagen esto. Le hablé al principio de esta enseñanza lo que había pasado en el desierto, cuando Dios le da las normas y las medidas y todas las instrucciones a Moisés para construir el templo, y cómo la gloria de Dios estaba allí. Le hablé de cómo David preparó todo para construir templo, que no se le permitió por el derramamiento de sangre, y cómo Salomón levantó un templo majestuoso, y cómo cuando usted lee en Reyes y en Crónicas, ese lugar se llenó de la gloria y de la majestad y de la bendición de Dios. ¿Qué me está hablando esto? Que el templo era un lugar importantísimo. Era el lugar de encuentro con Dios, era el lugar de bendición, era el lugar donde ellos tenían esa posibilidad
de agradar y de bendecir a Dios. Es más, recuerde que por ejemplo en el desierto, cuando nos habla de Moisés y nos habla de Josué, habla como cuando Moisés entraba al templo, la gloria de Dios venía, toda la gente salía a las tiendas y se postraba para adorar. Era la importancia de ese templo. Pero como cuando Moisés salía y se iba, todos volvían a sus lugares de trabajo, de oficio, sus labores cotidianas, pero el que permanecía ahí en ese lugar, adorando y buscando la presencia de Dios, era Josué. Así que ese lugar del templo era un lugar muy importante para ellos. Y ya en este momento donde Jesús está en escena, Él dice, pero espere, ¿qué han hecho? O sea, cuando Él viene y volca los puestos de trabajo, cuando quita las palomas, cuando quita los cambistas, y ya les voy a explicar qué es eso, entonces lo que está diciendo, venga, tengo celo por mi casa. O sea, ¿en qué han convertido ustedes eso? Y yo quisiera, por ejemplo, hablando de la Semana Santa, aunque la Semana Santa ya no es tan religiosa como lo era antes, hoy es más de vacaciones, más de descanso, pero tal vez hay personas que sí convierten la casa de Dios como un lugar de compraventa, como un lugar de alcanzar, ¿qué diría yo? Reconocimiento de Dios a través de lo que yo hago. Y esa es la observación que está haciendo el Señor en ese contexto, ¿de acuerdo? Así que eso ahora lo pone a la alabanza de unos jóvenes. Dice acá que unos jóvenes, pero la edad de la que está hablando de ellos, según lo que uno conoce por el griego y todo eso, son adolescentes, no son jóvenes de, qué sé yo, 17, 18, no, está hablando de jóvenes de 12 años. Está hablando de chicos, está hablando de personas muy jóvenes que están adorando al Señor no por una posibilidad económica, no por una posibilidad física, sino que de un corazón sincero están acercándose a Jesús con un corazón dependiente. Le están diciendo, dependemos de ti, te amamos, te bendecimos. Y es donde entra esa postura. Por eso le digo, es una misma historia, es un mismo escenario, pero son dos corazones diferentes, podría tomarlo así. Uno es el corazón no lo tomemos como fariseos y como jóvenes, sino uno es el corazón de aquellos que a través de su religiosidad se quieren acercar a Dios, y otro es el corazón de los que sinceramente reconocen su imposibilidad y se acercan a Él. Y esto tiene que ver con el templo, tiene que ver porque Dios nos da un lugar de reunión. Cuando en el Antiguo Testamento Moisés entraba, o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo hacía para ministrar al Señor, pero para pedirle perdón por la expiación de los pecados. Ese gran sumo sacerdote que es Cristo, cuando Él se ofrece a sí mismo por nuestros pecados, Él se convierte ahora en ese sumo sacerdote, y ahora mi cuerpo es templo. Y ahora resulta que yo no lo entiendo hacia afuera, no lo entiendo como el lugar físico en el que nos reunimos. El lugar físico es un lugar geográfico donde tenemos la posibilidad de congregarnos. Pero acá está hablando que ahora el templo soy yo, y que Dios camina conmigo permanentemente, y que necesito caminar en esa santidad. Y tal vez por eso es que Cristo coloca esa referencia. Ahora, Jesús entra y le recuerda que su casa será llamada casa de oración, casa de comunión con Dios, casa de intimidad, casa donde ellos puedan realmente adorarle, donde puedan realmente bendecirle, donde puedan realmente exaltarle y caminar en el amor y en la gracia que Él tiene. Y resulta que el Evangelio de Marcos, con respecto a este mismo episodio, habla de la misma historia, habla de la misma purificación que Jesús hace del templo, pero Él añade algo que para mí es muy importante. Por eso quiero tomarlo y quiero añadirle solo esa parte, y me permití subrayarlo en el texto que le va a aparecer a usted en la pantalla, y es en Marcos capítulo 11 versículo 17, donde dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, ¿por qué para mí es importante esto? Y no sé por qué Mateo no lo coloca. Recuerde que Mateo es un hombre que escribe hacia los judíos. Marcos es un hombre que escribe hacia la iglesia de Roma, o a las personas en Roma. Y tal vez Marcos nos está ampliando, llevándonos a entender que eso que en el Antiguo Testamento era exclusivo solamente de los judíos, ahora se abre a todas las naciones.
Y tal vez cuando yo voy al Antiguo Testamento, que es donde vamos a ir en un momentico, puedo entender cómo de lo que les hablaba la semana pasada cuando estamos en Romanos hablando de cómo ese plan A de Dios siempre ha sido el mismo. O sea, Dios en ningún momento ha cambiado esa estrategia, y que siempre Él deseó que nosotros fuéramos ese templo. ¿Qué podría yo dar como el templo hoy? Como ese lugar de comunión, como ese lugar de intimidad, como ese lugar donde nos podemos acercar a Dios, donde en el Antiguo Testamento estaba simbolizado por un lugar geográfico ubicado dentro de una ciudad, ubicado en el lugar donde se encontraban ellos. Cuando caminaban en el desierto era el centro de las tribus. Cuando ya estuvieron en Jerusalén era el lugar específico. En la charla que tiene Jesús con la mujer samaritana, ustedes dicen que se toca adorar en tal lugar y nosotros decimos en tal otro. Siempre lo identificaban como un lugar geográfico, pero ahora no es un lugar geográfico. Ahora ese templo es tu corazón. Eres tú el que tiene esa capacidad de acercarte a Dios, de tener intimidad con Él. Y desde el principio, desde Adán y Eva, Dios quiso tener comunión con Dios, con el hombre, perdón. Si usted recuerda cuando leemos Génesis capítulo 2, en todo el Génesis capítulo 2 lo que yo veo es una permanente comunión entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, dándole instrucciones. No ha aparecido todavía la mujer. ¿Por qué no ha aparecido la mujer? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, no sé cuántos vieron nuestro evento, nuestro Congreso de Hombres. Y en el Congreso de Hombres el pastor Héctor Pardo nos predicaba, y en esa prédica que él nos hablaba nos decía que nosotros como varones cumplimos 5 roles: profeta, sacerdote, maestro, ¿cuál era el otro? Éramos responsables de nuestra casa, y hay uno que se me escapa en este momento, bueno, no recuerdo. Pero vuelvo a la parte donde él hablaba que nosotros éramos maestros, y está hablando de cómo nosotros somos responsables como hombres de liderar a nuestras esposas, de liderar a nuestros hijos, de que nosotros llevemos esa palabra, como profetas que llevemos la palabra de Dios a nuestra casa, como sacerdotes que de parte de nuestra casa llevemos una bendición a Dios, y presentemos nuestras necesidades. Como maestros que enseñemos a nuestra familia a ser guiada en el conocimiento de la palabra, en la gracia y en el amor. Así que siempre había sido el propósito de ir a las naciones. Ahora, ¿quiénes estaban profanando el templo en la época de Jesús? Y para mí también es importante esto, porque tal vez usted puede decir, claro, los que vendían, esa gente que se puso para allá a hacer negocio. Perdóneme ser como un poquito folclórico, es como montaron la iglesia y al lado le montaron la fritanguería y todo el cuento. Podríamos decir que sí, listo, los que vendieron, pero no son solamente los únicos. Usted dirá, entonces los que compraban, claro, los que compraban. Y yo le podría decir, sí, también ellos, pero no son los únicos. Y entonces, ¿quién más? Bueno, los que permitieron. Déjenme hacer un paralelo, y lo hago con todo el respeto, pero voy a hacer un paralelo. Hay una familia muy querida, amigos míos, no son de la iglesia, pero son amigos nuestros con mi esposa. Y ellos tienen una casa en cierto pueblo, cerca, pues no tan cerca de Bogotá. Y de vez en cuando nos invitan. Y en ese pueblo donde vamos, uno va al Parque Central y toma tamarindo. Y la pasa muy chévere tomando tamarindo allá. Pero resulta que un día estábamos allí sentados, y entonces frente al tamarindo está la iglesia católica de ese pueblo. Y al lado de la iglesia católica hay como 3 o 4 locales a un lado y 3 o 4 locales al otro lado. Y en esos locales, ¿que venden? Bavaria, aguardiente, cerveza, Marlboro. Y creo que yo hice un comentario como que, oiga, esta gente no respeta que es la casa de Dios. Y entonces la persona que nos invita nos dijo, no, si eso lo arrienda el curita, eso es de la iglesia. Entonces, ¿por qué él lo hace? Porque tal vez dice, oiga, un buen arriendo, una buena davia, ¿verdad? Es como si yo ahorita dijera, oiga, Naín, acá es solo eso, pues vamos a ver qué negocio montamos. O sea, como que lo tomaron por la parte del lucro, pero dejaron de entender el lugar sagrado que era. A eso es lo que hago referencia. Entonces, ¿quiénes estaban involucrados? Todos. O sea, no había nadie que se salvara allí. Los que vendían, porque utilizaron la necesidad de las personas, facilitándoles las cosas para vender los animales, para vender los corderos, para vender las palomas, para vender todo lo que hacía. Pero resulta que también intercambiaban divisas. Eso lo voy a explicar en un momento. Así que ellos son los que están profanando el templo.
Pero por otro lado, también están aquellos que compran porque ellos entonces no entendían lo que estaban haciendo y entonces por comodidad, por ser más rápido, qué sé yo, por lo que lo hacían, entonces simplemente estaban cumpliendo con un rito, pero ellos estaban olvidando el propósito del rito. Ellos estaban olvidando que su ofrenda era una ofrenda de corazón hacia Dios y simplemente lo estaban haciendo por el cumplimiento y ellos eran culpables. Pero en tercer lugar, también eran culpables los sacerdotes y los fariseos que administraban la casa de Dios, porque seguramente ellos sacaban prebenda o sacaban beneficio de eso. Ok, ustedes pueden vender acá. Ok, ustedes pueden cambiar divisas. Ok, pero nosotros vamos a tener una ganancia. Ahora, ¿qué hacía esto? Que obviamente los costos fueran muy, muy grandes. Entonces, ¿a qué me refiero cuando había un intercambio de divisas? Era como si fuera una casa de cambio. Cuando yo estaba preparando el mensaje, pensé en Unicentro, en el lugar fuera de Unicentro al frente, hay un lugar donde son solo casas de cambio y la gente va a cambiar dólares o euros o qué sé yo, monedas por pesos y entonces hay un cobro. Entonces, seguramente, si a estas personas se les permitía estar allí, para vender los animales o para cambiar las divisas, seguramente los dueños o los que administraban el templo cobraban un arriendo por hacer eso. Entonces ellos, además de su ganancia, tenían que sacarlo del arriendo o lo que les cobraban las otras personas. Y eso hacía que eso fuera más negocio que otra cosa. Entonces se había perdido totalmente de vista el propósito del templo y se había convertido en un lugar solamente de compra, de venta, de cambio de divisas, donde los beneficiados eran los fariseos y los sacerdotes por el ingreso que les daban, las personas que vendían por lo que tomaban, y la gente, bueno, la gente iba y pagaba y aguántese lo que le cobraban por hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Ahora, preparando entonces me viene lo siguiente, y es que esto que pasó con Jesús no es algo que se limita solamente a Jesús. Cuando nosotros estuvimos hablando acerca de la reforma protestante hace ya como 2, 3 años, no recuerdo, y hablábamos acerca de lo que había hecho Martín Lutero, si usted recuerda esas enseñanzas, ¿por qué Martín Lutero quiso promover una protesta reforma, una protesta protestante, una reforma protestante, perdón? Lo hizo por una sencilla razón. Lo hizo porque él vio o entendió cómo la iglesia había convertido lo que hacía en un negocio. Entonces ellos, la iglesia, se lucraba a través de las indulgencias, ¿de acuerdo? Ellos empezaron a vender indulgencias. Entonces sacaron una doctrina que no era una doctrina que viniera de la palabra. Y la doctrina era que la gente cuando moría iba a cierto lugar llamado purgatorio. En la Biblia no enseña eso. Y entonces que la gente que quedaba viva podía sacar a sus parientes o familiares del purgatorio y llevarlos al paraíso. Totalmente herejía, totalmente lejos de la realidad. La Biblia no nos enseña eso, pero era lo que hacían. Y entonces cobraban indulgencias y era la manera de financiarse. Pero resulta que el Papa de turno quiere pintar la Capilla Sistina. Y resulta que se le ocurre contratar al más caro de los pintores. Y el Papa necesita acabar la capilla y necesita cubrir los gastos. Así que él mismo empieza a dar indulgencias. Bueno, y si yo me meto en la historia, esto tiene un montón de conflictos religiosos, políticos, de intereses personales y un montón de cosas. Así que él como que permite que cada persona haga lo que quiera con tal de que ellos le traigan recursos. O sea, como que le dice a los diferentes lugares: haga lo que usted quiera, hágalo como quiera, pero necesito es que usted aporte, que usted traiga dinero a las arcas de la iglesia. Y entonces él mismo como que les da la herramienta para hacerlo. Entonces el Papa saca un edicto, no sé cómo se llama lo que hacen los papas, un decreto si se puede. Usted recuerda que para esa época, según ellos, la palabra del Papa era infalible. Y entonces dice, bueno, la última indulgencia va a valer tanto, le colocan un valor, seguramente es un valor caro, y dice, esta indulgencia es tan buena que cuando usted coloque la moneda en la alcancía donde se recogen los florines para poder sustentarlo de la iglesia, cuando esa moneda pegue en la base de la alcancía, en ese momento, el alma de su familiar va a saltar del purgatorio al paraíso. Negocio. Todo el tiempo era negocio. Y resulta que nosotros veíamos eso, y cuando Martín Lutero empieza a escudriñar la palabra,
Y cuando él empieza a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Él no pretende cambiar la iglesia católica, pero dice, espere, nos hemos desviado, no es el propósito, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios dice, no es la manera como Dios habla. Y ahí es donde viene ese contexto. Ahora, tristemente, déjeme ni aguántame, si alguien católico, déjeme decirle esto, pero ya en un momentico voy a hablar de la iglesia cristiana. Porque entonces yo miro la iglesia católica y tal vez tenga que ver con lo mismo que yo veo en Efesios, en Efesios, cuando Pablo, bueno, no es en Efesios, pasa en Éfeso, pero lo que voy a relatarle está en el libro de los Hechos, donde la gente iba al templo de la diosa Diana. Y resulta que la prédica de Pablo no cae muy bien, no tanto porque él esté liberando a la gente de la esclavitud al pecado, sino porque le está dañando el negocio a la gente. Porque todos aquellos que vendían templecitos de la diosa Diana, entonces estaban perdiendo su negocio. Váyase en estas fiestas santas a Monserrate, creo que lo cerraron por causa de la pandemia. Váyase al 20 de julio, váyase a esos lugares que son icónicos en cuanto a la iglesia católica, y usted va a mirar cuántas cosas de negocios hay con la fe. El santo, el velón, la novena, el rosario, y todo eso es abominación delante de Dios. Pero nosotros como cristianos no nos quedamos atrás. Porque tristemente, tal vez nosotros, no nosotros, usted y yo, pero estoy hablando del general en la iglesia, tal vez no vendamos algo físico, pero ¿sabe qué vendemos? Falsas ilusiones y falsas expectativas. Y creemos que la gente, y usted lo ha visto en canales de televisión, usted lo ha escuchado en predicaciones, usted lo ha escuchado de algunos predicadores, donde le dicen a usted que tal vez sí, si usted hace esto o aquello, Dios le va a bendecir, Dios le va a dar prosperidad, Dios le va a prosperar, y usted sale del contexto de lo que Dios quiere y deja de entender realmente cuál es la esencia de Dios. Y me parece muy fuerte, porque es duro que nosotros que conocemos la palabra. Ahora, ¿por qué los cristianos caemos en esto? ¿Por qué esta gente compraba? Porque no entendía. ¿Por qué nosotros caemos en eso? Porque no escudriñamos la palabra y nos dejamos embaucar por las personas que hacen de la fe un negocio. Y eso era lo que estaba condenando Jesús. Eso era lo que estaba criticando, que hayan hecho de su casa un lugar de compraventa. Así que en ese contexto, el templo de Dios en ese instante, y nosotros permanentemente a lo largo de la historia hemos querido hacer lo mismo. El templo de Dios, en lugar de ser un lugar de adoración, un lugar de honrar a Dios, ahora se ha convertido en un centro de negocios, en los que compraban, vendían y hasta había cambio de divisas. Y esa abominación delante de Dios, porque la casa de Dios no es casa para comercializar la fe. Cuando tú te salvas, cuando Dios te sana, cuando Dios restaura tu vida, cuando Dios te cambia, Él no lo hace a favor o a cambio de nada. Él no te está comprando, no te está vendiendo el milagro, Él no te está vendiendo, no. Él simplemente te amó y en ese amor te restauró. Mañana vamos a hablar acerca de ese gran mandamiento del amor, y mañana vamos a tocar este tema. Pero yo quiero decirte que nosotros somos inescrupulosos si le colocáramos valor a nuestro servicio a Dios, y somos ingenuos si pretendiéramos con nuestro dinero conseguir el beneficio de Dios, cuando de la única manera es con un corazón rendido delante de Él. Y es cuando yo reconozco al Señor en mi vida. ¿Por qué caemos en eso? Porque no conocemos la palabra, porque no la escudriñamos. Y acá Jesús, aunque es un acto sencillo, aunque uno piensa que solamente fue que se puso bravo y volteó las mesas de los cambistas, creo que tiene más de fondo. Creo que está hablando cómo está tu templo en Dios, cómo está lo que tú estás haciendo. Así que en este entorno podemos concluir algo, y es que en lugar de predominar en el ambiente de Jesús un espíritu de piedad, de amor y de amor a Dios y de entrega, que era lo que se pretendía. Vuelvo y lo llevo a Moisés, vuelvo y lo llevo a Salomón cuando esos lugares fueron colocados para Dios. En lugar de que haya algo donde realmente tenemos ese sobrecogimiento, esa cercanía a Dios, esa piedad, ese amor de Dios, no, resulta que este espíritu no es el que está allí, sino que más bien es un espíritu de codicia, es un espíritu de avaricia y es un espíritu de religiosidad. ¿Sabe que creo que lo más fuerte es con nosotros los cristianos? Y voy a ser muy fuerte en lo que voy a decir.
porque tal vez nuestros amigos católicos lo hacen por sacar el alma del purgatorio como si lo pudieran hacer, o lo hacen porque están pidiendo un favorcito de Dios, ojalá se los haga. Pero ¿sabe por qué lo hacemos nosotros? Porque nos han enseñado de una manera totalmente equivocada que nuestro dinero a Dios nos puede dar más dinero, que nuestro dinero a Dios nos puede hacer más prósperos, más ricos. Y hemos confundido la fe cristiana con una pirámide. Hemos confundido nuestra fe cristiana con algo que se puede rentar para sacar un mejor dividendo, y nada más alejado de la realidad. Así que Dios nos pide que nosotros guardemos nuestro templo. Y entonces, en la exhortación que Jesús hace, en el versículo 13, cita dos profecías diferentes en el Antiguo Testamento. O sea, en el regaño que les da, ese regaño lo enfoca o lo relata desde una parte que tiene que ver con dos profecías. Entonces, versículo 13 de Mateo 21 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, sí, claro, es una frase bien compuesta. Mi casa debería ser casa de oración, pero ustedes, señores, con su actitud, con su desplicencia, con su avaricia, la han convertido en una cueva de ladrones. Pero resulta que esas dos frases compuestas no son el original de Jesús en ese momento, porque obviamente la palabra de Dios toda es inspirada por Dios, así que toda la palabra es de Él. Pero digo que en ese momento no es lo original o no es del momento, sino que Él mismo se está citando en algo que Él, como la palabra hecha carne, había ya enseñado anteriormente. Y aquí es donde empiezo a desarrollar los puntos. Y el primer punto para mí en esta noche es: Cristo es el motivo de restauración y adoración para las naciones. Cristo es el motivo de restauración y adoración para las naciones. Cuando hablamos del lugar que le dio Dios a Moisés en el desierto, cuando hablamos del templo que levantó Salomón, cuando hablamos del templo del cual se ufanaban los judíos en la época de Jesús, estamos hablando de ese lugar en el que yo me puedo encontrar con Dios, de ese lugar en el que yo puedo tener comunión con Dios. Y para mí es tan impresionante entender el día miércoles de la semana pasada en el ICAS en casa, hablábamos de que era tan sencillo, de que no era otra cosa sino tener fe y creer en el Señor. Y yo quisiera tomar esas palabras que hablé ese miércoles para traerlas otra vez a este momento y decirle que Dios es nuestro punto de encuentro, en donde encontramos restauración a nuestras vidas, pero también en donde restauramos nuestra adoración hacia Él, porque en Cristo es donde todos nosotros, los que hemos confiado y confesado el nombre de Cristo como nuestro Señor, encontramos ese punto donde podemos coincidir, donde podemos adorarle. Así que esa profecía, la primera, de que mi casa será llamada casa de oración, es tomada de un texto en Isaías 56, donde el Señor estaba hablando acerca de cómo Él iba a restaurar su nación, cómo iba a restaurar su casa. Y bueno, aquí yo no quiero ir más profundo, pero tal vez por todo lo que hemos estudiado acerca de Israel en el libro de Romanos, podemos entender que la verdadera Israel que Dios quiere no es la Israel de la nación por la parte natural, sino es la Israel espiritual por la parte de la promesa por Isaac, y que nos habla de una Israel espiritual compuesta por israelitas, pero también compuesta por gentiles. Y dice la palabra en Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Wow, tremenda palabra. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vea que el texto de Isaías lo menciona de la manera como lo menciona Marcos. Mateo no lo menciona de esa manera, Marcos sí lo menciona de esa manera. Y dice casa de oración para todos los pueblos. Ahora, en el presente de Mateo, en el presente donde Mateo está escribiendo esto, pues las cosas no son así.
Ese templo no es casa de oración. Jesús mismo ha dicho, es una cueva de ladrones. Han comercializado, están vendiendo, están comprando, están cambiando divisas. Han perdido totalmente el foco de lo que originalmente era el propósito de ese templo. Pero el profeta Isaías, en esa revelación que Dios le da, usted recuerda que desde el domingo, cuando empezamos con la entrada triunfal de Jesús, empezamos a hablar acerca de la profecía, empezamos a hablar acerca de lo que Dios nos estaba diciendo, y entonces aquí hablábamos de las profecías y veíamos cómo ellos iban más allá. Vuelvo un momentico a hablar de algo que dije el domingo, y es como los profetas veían 2 episodios en un mismo momento. Y esos 2 episodios ellos no los podían distinguir entre una primera y una segunda venida de Cristo, pero que nosotros hoy las entendemos porque ellos las miraban desde lejos y los miraban con un nuevo evento, pero nosotros la estamos mirando hoy desde el centro, en la época o en el momento o en el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia donde vemos una primera venida de Cristo, donde ya sucedieron unas profecías, y estamos viendo una segunda venida de Cristo donde están por cumplirse otras profecías. En ese sentido, entonces, aunque en el presente de Mateo el templo está mal, el profeta Isaías está mirando más adelante, está mirando el tiempo del reinado de Dios, el tiempo cuando Cristo venga y cuando ya todo Israel sea unificado en uno solo, y solamente en Jerusalén haya un lugar a donde podamos mirar para adorar, para exaltar y para glorificar el nombre de Dios. Y ese lugar es el templo, y ese lugar es el mismo Cristo, que es el que nos convoca, donde en Filipenses dice: toda rodilla se doblará para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para glorificar su nombre y declarar que Él es bueno, que Él es santo y que para siempre es su misericordia. Así que en Apocalipsis, cuando nos habla de la nueva Jerusalén, de las calles de oro, del mar de cristal, nos está hablando de un lugar donde permanentemente podremos tener comunión con Dios. Y entonces volvemos al original. Y vuelvo a resumir un poco lo que le he dicho. Adán y Eva, Dios quería tener comunión con el hombre. Dios quería tenía esa relación con el hombre y mantenía esa relación. Viene el pecado, por el pecado se rompe la comunión con Dios. Entonces el Señor levanta unos tabernáculos, levanta unos templos para que sea el lugar de reunión. El hombre vulnera, el hombre profana esos lugares. Mas sin embargo, al final de los tiempos, hoy en este momento, ahora sí, en nuestro presente, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero vendrá el momento donde todos estaremos con Él. Le adoraremos, le bendeciremos, le exaltaremos, y Él será Rey por siempre, Rey por la eternidad. El Dios eterno al cual vamos a entregar nuestra vida, a quien vamos a adorar, a quien vamos a bendecir, a quien vamos a exaltar y a quien vamos a darle nuestra mayor alabanza, nuestra mayor adoración y nuestra mayor bendición. Así que el propósito original que lo está referenciando Isaías es que la casa de Dios sea casa de oración. Y tal vez la reflexión que yo podría hacer sobre este punto es que tu casa debe convertirse en una casa de oración, tu propia vida. Tu propia vida debe ser una adoración. Y adoración no significa solamente el tiempo de tu devocional, es importante porque ese tiempo es el tiempo de tu intimidad con Dios, es el tiempo de tu comunión con Dios, es el tiempo de tu entrega a Dios. Pero está hablando que cada persona que te vea, que cada persona que te conozca en las vacaciones, en el trabajo, en el estudio, aún en la iglesia, en otros lugares, debe ver en ti ese templo de Dios y debe ver en ti la hermosura de ese templo. Jesús no vio hermosura en el templo al que él entró, por eso le dolió en su corazón, porque entendió que todo lo que habían hecho con ese templo, que lo han convertido solamente en negocios, se había deteriorado. Pero ahora Dios quiere que tú seas ese templo verdadero. Mi segundo punto, que tiene que ver con la segunda frase de Jesús y que se refiere a la segunda profecía, dice: Dios nos exhorta a mejorar nuestros caminos y obras en fe. Dios nos exhorta a mejorar nuestros caminos y obras en fe. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿A qué me refiero con la exhortación que Dios nos hace para mejorar nuestros caminos y nuestras obras de fe? Nosotros no somos salvos por obra, eso está supremamente claro, eso lo tenemos entendido. Pero también entendemos que Santiago habla y dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras.
Y está hablando de lo siguiente, que aunque nosotros no hicimos nada para ganar el favor y el beneplácito de Dios, aunque toda la gloria le pertenece a Cristo, resulta que la obra de Cristo en mi vida sí debe marcar una diferencia como templo de Dios. Y la diferencia que tiene que marcar es que mis caminos ya no son mis caminos en mi egoísmo, ya no son mis caminos en mi orgullo, sino que ahora son mis caminos en la humildad para la obediencia que yo le tenga a Dios. Y que las obras de fe que yo practique deben ser obras de fe que no busquen querer justificarme ante Dios, porque sería imposible, o querer sentirme orgulloso como por lo que yo hago, como si fuera algo de lo cual sentirme orgulloso, sino que simplemente yo entienda que mis obras son una muestra de gratitud a lo que Dios está haciendo. Tal vez yo lo encaminaría en ese momento. ¿De acuerdo? ¿A qué vuelvo con esto? Vuelvo al tabernáculo, vuelvo al templo. Y les dije, todos fallaron. Los que compraban, los que vendían y los que permitían. Ahora les voy a hablar desde otra perspectiva. Es lo mismo, pero desde otra perspectiva. ¿En qué fallaron los que compraron? Fallaban en que, aunque ellos querían cumplir una ley, no tenían en su corazón el entendimiento de la ley. No sabían realmente por qué iban al templo. Simplemente querían justificarse por sus obras, pero en su corazón no había el deseo de conocer a Dios. Cuando hablamos nosotros de los que vendían, créame que ellos no tenían la menor idea de quién era Dios. Y ellos cuando iban allá simplemente iban por el negocio, mas no simplemente por adorar a Dios. Algo que yo espero en la medida que la iglesia crezca, es un día que podamos crecer y que de pronto podamos brindar fuentes de empleo a las personas que están en la iglesia. Qué bueno sería eso un día. Pero algo que a mí me gustaría, porque es lo que yo tengo en mi corazón, es entender que nunca servimos a Dios por un sueldo, que nunca servimos a Dios por un salario, sino lo hacemos porque le servimos. No sé qué tan bueno, qué tan mal predicador sea yo, no lo sé. Pero digamos que yo fuera un elocuente predicador y que tuviera toda la solvencia. Pues resulta que yo no estoy vendiendo mi talento al mejor postor a ver quién me vende, me ofrece la mejor ofrenda, sino lo hago porque amo a Dios. No tiene nada que ver con el dinero. Y tal vez aquí era donde se había perdido esto. Las personas que estaban vendiendo no eran personas que entendieran el propósito o el sentido de lo que significaba una ofrenda, sino simplemente lo vendían como un negocio. Déjeme ser gráfico. Tal vez le decían, vea la palomita, la más bonita, no sé qué, no está magullada, no sé qué, vea el corderito. Y tal vez ellos conocían la filigrana del asunto, mas no entendían el espíritu del asunto. Voy a volver a la prédica. Hay gente que tal vez predica muy bien, pero no vive lo que predica. No es consecuente con lo que predica. Y aquí es donde Dios nos pide que podamos estar en la bendición de Él. En ese sentido, nosotros seguimos en lo que Dios quiere, en la dirección de lo que Dios nos ha dado. Y queremos entrar a caminar en la comunión con Dios. Por otro lado, estaba hablándole de las personas que se han equivocado. Los sacerdotes habían vendido su privilegio y habían convertido la casa de Dios como un lugar para el cual hacer negocios, para el cual obtener un buen dividendo, para el cual obtener una buena prebenda, pero no estaban caminando en la esencia de lo que Dios quería. Por eso Jesús les dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La primera parte de la frase correspondía a una profecía de Isaías, pero la segunda corresponde a una profecía de Jeremías. Y en Jeremías, al inicio de ese capítulo, habla de eso que yo les coloqué como título del punto: enderezcamos nuestros caminos, cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y en ese texto, en el versículo 11 del capítulo 7 de Jeremías dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Les está preguntando a ellos. Como que él se anticipa y piensa que la respuesta de ellos va a ser que sí, y entonces él después responde: he aquí
que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué está diciendo? Que Él también lo está viendo como ese lugar donde ellos no están haciendo las cosas correctas, donde no están agradando a Dios, donde no le están bendiciendo, donde no están viendo lo que Dios quiere. Así que aquí vamos caminando en esa dirección y en lo que Dios quiere. Entonces yo quiero que usted pueda mirar en este momento lo que Dios nos quiere hablar. Porque el profeta denuncia que el templo de Dios se hablaba mentira. Lo que él está diciendo es que en ese templo se hablaba mentira, que no estaban caminando conforme a lo que Dios quería, que no estaban caminando conforme a lo que Dios, o no estaban hablando mejor conforme a lo que Dios quería hablar. Y entonces lo que los sacerdotes, en ese templo estaban hablando era mentira. Pero no es lo más grave, o sea, sí es grave, o sea, ya es grave que el que tiene que hablar la verdad esté hablando mentira. Pero además de esa situación difícil, hay algo que la hace aún más dura, y es que los que están escuchando se estaban conformando a la mentira, o sea, la estaban aceptando. Cuando yo vuelvo a lo que digo en la iglesia cristiana, cuando convertimos nuestra fe en una mercadería, cuando si tú necesitas un milagro, tú necesitas ganar más plata, tú necesitas tal cosa, ven y pacta, ven y siembra, ven y haces, ven y no sé qué, ven y te inventas un montón de cosas. Resulta que en ese sentido, yo creo que en el fondo nosotros sabemos que eso no está bien, sabemos que no está correcto. Pero ¿sabe qué nos gana? Nos gana un corazón de avaricia. Nos gana un corazón de avaricia. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y convertimos nuestra fe en Dios en algo que se convierte más bien en algo místico, misterioso, donde pensamos que por hacer ciertas cosas vamos a obtener el favor de Dios. Y creo que ahí totalmente se pierde el contexto de lo que es el templo de Dios. Y viene la necesidad de entender la santidad. Porque resulta que en ese templo, déjenme hacer un paréntesis acá y vuelvo a los hijos de Elí. Entonces usted recuerda que Elí sabía que sus hijos estaban mal, mas sin embargo él no hacía nada. Y cuando la palabra habla de los hijos de Elí, dice que ellos se cogían lo mejor de las ofrendas. Habla que ellos fornicaban en la puerta del templo. Habla de que ellos eran irreverentes con la presencia de Dios. Y resulta que acá lo que está diciendo el profeta es que ellos están viendo que en el templo hay avaricia, en el templo hay adulterio, en el templo hay falto de testimonio, en el templo hay idolatría, entre muchos otros pecados. Y Dios dice, no, espere, eso no es el templo, no es lo que yo quiero. No es la Semana Santa para consagrarme a Dios y no hacer nada malo, no importa lo que haga el resto del año. No, la Semana Santa es una fecha en el calendario que la gente quiere conmemorar y está bien que lo haga o no está bien. No voy a entrar en esa discusión. Pero mi templo yo lo cuido todos los días, no solamente en la Semana Santa. Todos los días soy santo. Voy a decir algo y lo digo con todo el respeto, y si mi tío me está viendo, por favor no se ponga bravo, tío. Pero yo recuerdo a mi tío, ustedes saben, le encanta el tejo, porque pues obviamente buen boyaquito y todo el cuento, pues a él le encanta el tejo. Y cada que vamos de paseo, pues obviamente él no desaprovecha la oportunidad de ir a jugar tejo. Pero yo recuerdo en mi niñez que él podía jugar todos los días, pero solamente había un día en el año donde él no jugaba tejo, y era el Viernes Santo, porque era pecado jugar tejo el Viernes Santo. Y entonces esto se convertía más en algo místico, en algo ritualista, donde no importaba lo que yo hiciera todo el resto del año con tal que ese Viernes Santo me portara bien. Y resulta que no es una fe muy barata, es una comunión muy simple con Dios. Porque Dios no me quiere por un día, Dios me quiere por todo el tiempo. Porque el precio que Él pagó por mí es tan alto que no puedo yo ni siquiera dedicarle mi vida entera y con eso pagar el precio. Le pago con mi vida entera y aún quedo debiendo. Aún me queda faltando para darle. Por eso Él es mi Señor, por eso Él es mi Salvador. Así que me lleva a entender que yo no puedo conciliar ni permitir
que en mi vida, que es templo del Espíritu Santo, ni en la vida de las personas que están a mi alrededor, haya situaciones de avaricia, de adulterio, de fornicación, de mal testimonio, de idolatría, porque somos templo de Dios. Así que tanto el profeta Jeremías, en este contexto de lo que está hablando, como Jesús cuando va y voltea los bancos de los cambistas, nos está exhortando a marcar la diferencia en nuestra relación con el templo. Y que nuestra relación con el templo sea una relación diferente, sea una relación de entrega, sea una relación de humildad, sea una relación de rendición delante de Él. Pero principalmente sea una relación de intimidad con Dios. Que más allá de que yo venga a la casa de Dios por una prebenda, por un beneficio, yo venga porque mi mejor beneficio es Él, porque mi mejor alegría es Él, porque lo amo, porque le exalto, porque le bendigo, porque Él es el Dios que cambia y que transforma mi corazón y mi vida para poderle adorar, para poderle bendecir y para poderle exaltar. Y acá viene mi tercer punto. Y mi tercer punto es una lección. Y dice: elige una manifiesta dependencia o una insensata autosuficiencia. Te lo repito, elige una manifiesta dependencia o una insensata autosuficiencia. Entonces yo les hablé al principio que eran dos historias enfocadas a un mismo fin, pero con dos paralelos diferentes. Entonces hemos hablado de la primera parte de la historia: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y en ese contexto entonces hemos dicho cómo los líderes religiosos fallaron. Pero resulta que ahora viene la segunda parte de la historia, porque dice que Jesús, después de que hace esto, va, hace milagros, sana a las personas, las restaura. Y una vez ha hecho eso, entonces Jesús viene, hace milagros, sanidades, y los niños, los jóvenes, los adolescentes, chicos de 10, 12, 13 años, empiezan a adorarlo. Así como en la entrada triunfal que hablamos el domingo le estaban adorando, aquí también: Hosana, Hosana, bendícenos Dios, bendícenos. Y ellos, los sacerdotes, se enojan. Y entonces Jesús les responde, y otra vez le responde con un texto del Antiguo Testamento. Pero ya no es de los profetas, sino ahora es de los salmos. Y Jesús hace referencia al Salmo 8, el versículo 2, donde la palabra dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora yo quisiera hacer un paralelo entre este texto de Mateo, cuando Jesús habla de la boca de los niños y de los que maman, que hay referencia con el Salmo, pero quisiera ir al primer capítulo de Corintios, no está en la pantalla, pero Pablo dice que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se creen más sabios. ¿Y a qué voy con esto? Resulta que los sacerdotes, los fariseos, aquellos doctos en la ley que supuestamente conocían el celo que se le debía tener a Dios, estos hombres, sin ningún escrúpulo, permitieron que la casa de Dios se convirtiera en un negocio. Permitieron que la casa de Dios se convirtiera en una mercadería. Pero ahora son estos mismos hombres que se escandalizan porque niños están adorando a Jesús como Dios y lo están reconociendo en su alabanza y en su exaltación. Y Jesús, así como volcó los puestos de los cambistas, en lugar de reprender a los niños por lo que están haciendo, lo que hace es responderle a los fariseos con una palabra del Antiguo Testamento, diciéndole: estos niños que tal vez no tienen el conocimiento que ustedes tienen, que no tienen la teología que ustedes tienen, que no tienen la doctrina que ustedes tienen, han entendido en un mejor sentido lo que es la adoración que lo que entienden ustedes. Porque ellos están manifestando su dependencia, mientras que ustedes están siendo insensatos, mostrando su autosuficiencia. Ellos, por su dependencia,
se les es recibida la alabanza, pero a ustedes por su autosuficiencia se les está condenando en este momento. Así que Él está mostrando que la fortaleza del reino vuelve a ser de corazones humildes y sencillos, que entienden que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos el privilegio de adorarle, de alabarle, de bendecirle, de exaltarle, de glorificar su nombre, para permitir que Él sea el Dios en nuestras vidas y que podamos bendecirlo. El Salmo, y yo quisiera ir con esa parte del Salmo ya para terminar, dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿A causa de quién? De tus enemigos. Pero déjeme pensar así, no está pensando en los enemigos externos, sino está pensando en los enemigos internos, en aquellos que han olvidado cuál es la verdadera adoración. Porque la gente que no conoce a Dios, pues supuestamente no lo va a adorar, pero acá está hablando de gente que conoce la adoración. Y dice la siguiente parte: para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Se acuerda que en el tabernáculo o en el templo había venganza, había idolatría, había chisme, había todo esto? Voy a hacerlos callar cuando se levante la verdadera adoración, la verdadera alabanza, la verdadera exaltación al Señor. Así que hay algo que cambia. Entonces Dios está buscando que no en esta Semana Santa. No, Dios está buscando que en tu vida, no en la Semana Santa, no, que en tu vida tu templo sea un templo limpio. En tu templo haya un lugar, un espacio donde el nombre de Dios sea glorificado. Y que tú puedas entrar a comunicarte en la intimidad con Dios. Por eso quisiera terminar con el mismo versículo con el que inicié esta prédica. Y es: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que Dios mora en vosotros? Así que somos templo de Dios. Y yo quiero que no en la Semana Santa, sino en tu vida, tú recuerdes que eres templo de Dios. Por favor, cierra tus ojos. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra, Señor, y pedirte, Dios, que esta palabra sea viva y eficaz, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, y que podamos entender el propósito de ella y lo que tú nos quieres dar, Señor, a través de ella, lo que nos quieres enseñar. Yo te pido, Señor, que el principal motivo de nuestra adoración seas tú, Señor Jesucristo. Y que no nos acerquemos a ti, Señor, por prebendas, Señor, banales y temporales. Que entendamos, Señor, que cuando caminamos contigo, antes de que pidamos, tú sabes de qué tenemos necesidad. Pero que vayamos a ti, Señor, a adorarte, a bendecirte y a exaltarte. A ti te doy toda la gloria y a ti toda la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Hoy te pido que nos ayudes a mejorar nuestros caminos. Hoy te pido que nos ayudes a caminar, Señor, en la dirección que tú quieres. Que dejemos, Señor, toda liviandad, que dejemos toda tibieza, que dejemos toda simpleza. Y que realmente, Señor, nuestras vidas te glorifiquen, nuestras vidas te exalten y te podamos honrar. Queremos manifestar, Señor, así como lo hicieron esos niños, nuestra dependencia de ti. Queremos decirte, Dios, que entendemos que no es por nosotros ni por nuestras obras, sino por lo que tú has hecho. Gracias te doy, Jesús, por lo que estás hablando a nuestros corazones. Y coloco el resto de esta Semana Santa para que tú hables, Señor, a lo profundo de nuestras vidas y podamos, Señor, reforzar y levantar nuestra comunión en ti. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar allí, gracias por estar en este tiempo. Solamente 2 anuncios pequeños. Primero, mañana miércoles tenemos nuestro tiempo de oración, 6 de la mañana. Por favor, no se pierda ese tiempo. Recuerde que el jueves no hay porque ya estamos en festivo, pero mañana sí tenemos nuestro tiempo de oración, así que los esperamos a todos para que podamos disfrutar de este tiempo de comunión, de intimidad con Dios. Y en la noche continuamos nuestro tiempo de charlas de esta Semana Santa. Así que espero que la haya disfrutado, espero que usted pueda invitar a más personas y que sea Dios bendiciéndole y edificándole. Gracias por estar con nosotros en esta noche y que el Señor les bendiga. Que pasen muy buena noche con su familia.